Ok. Entonces, como les decía, la ayudantía de hoy va a ser una ayudantía de integración, ¿ya? De integrales iteradas, como se llaman, integrales múltiples. Em, la ayudantía de hoy es cortita, son 3 ejercicios, pero cada uno lo vamos a tratar con especial cuidado, ¿cierto? Vamos a tratar de recordar conceptos de cursos anteriores y vamos a tratar de hacer las cosas bien, como corresponde. Muy bien. Hasta aquí, hasta ahora. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer? Pensé que había visto mi gato. Supondré que no. Ya, vamos con esto. Lo primero que tenemos que saber cuando nos enfrentamos a esta clase de integrales iteradas o integrales múltiples es que van a tener estas dos versiones, principalmente esta. Esta va a ser la versión más común que van a ver en el curso, pero los primeros días, ya las primeras apariciones las van a ver quizás de esta manera, ¿ok? Pero esta es la forma más común de verlo y esta es la forma en la que se plantea. Lo primero que vamos a como aprender, yo no debería enseñar nada, pero lo que tenemos que entender es cómo interpretar estas integrales. Es muy importante tener en cuenta esto, la parte final de la integral. Nosotros sabíamos que en cálculo 2, ¿cierto? Sí, en cálculo 2, que es cálculo integral, esto ya era relevante. Este de x, ¿cierto? Que es el diferencial de x, nosotros al principio cuando trabajábamos con sumas de Riemann, ¿cierto? Lo notábamos como un delta x, y luego cuando aplicábamos límites, ¿cierto? Este delta se transformaba en un dx, ¿cierto? Etcétera. Lo importante de esto, ahora, en ese momento, yo al menos cuando hacía ayudantía de eso, le decía a los chicos, ¿cierto? Que esos diferenciales eran relevantes, pero les decía que eran más relevantes cursos superiores. Este es uno de los cursos donde, por ejemplo, estos diferenciales comienzan a tener relevancia. Principalmente, estos diferenciales ahora demarcan un orden específico, y esto es súper importante, porque a priori, una integral no puede llegar y ser cambiada de orden, o más bien, esto de acá no lo podemos llegar y escribir como dy de x. ¿Por qué? Porque esto de acá demarca un orden de integración, algo que van a escuchar muchísimo y algo que van a aparecer muchas veces en ejercicios, ¿ok? De hecho, como tenía planificado originalmente esta ayudantía, tenía un par de ejercicios de cambiar el orden de integración. Esto es importante, entender que entonces estos diferenciales de acá, esta es ese poquito ahí, ahí sí. Entonces, entender que estos diferenciales de acá demarcan un orden de integración, un orden en el que vamos a hacer las cosas. Entonces, he dicho muchas veces entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, esto se entiende, por decirlo así, de adentro hacia afuera, ¿ok? El primer diferencial está asociado con el primer operador integral. Esto tiene un nombre que no recuerdo ahora. Esta llave de acá, que conocemos de las integrales, tiene un nombre, no recuerdo ahora. Bueno, el primer diferencial está asociado con este integral. Y el segundo diferencial va a estar asociado con la de más afuera. Entonces esta integral se lee más o menos de esta forma. Así, y después lo voy a escribir con otro color. Le sale polvo de repente. Y luego esto asá. ¿Ok? Y esto es importante porque esto se resuelve en orden. Para resolver esta clase de integrales, particularmente como está planteado acá, lo que uno hace es primero resolverla adentro. Es como este juguete ruso, las matruskas creo que se llaman, no recuerdo cómo se llaman, estos que son como muñequitas que se colocan una adentro de la otra. Bueno, para nosotros resolverlos tenemos que hacer como estas muñequitas, pero a la inversa. Ni que van las más chiquitas y luego vamos colocando las más grandes, aquí al revés, básicamente. Vamos primero sacándola, es como que fuéramos primero sacando las más chiquitas hasta llegar a la más grande. Primero se resuelve lo de adentro y luego se va resolviendo lo demás hacia afuera. ¿Ya? Es la ley de los paréntesis de toda la vida. ¿Ok? Aquí el orden es un poco más sencillo. El orden va de este lado, para ustedes, claro, sería de este lado hacia acá. En mi caso, si yo veo mi pantalla, esto sería yo soy disléxico, a ver si me sale bien, de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda, así se resuelven estos ejercicios, ¿ok? De derecha a izquierda, y cuando esto está expresado de esta forma así, esto se resuelve de adentro hacia afuera, ¿ok? Entender que en esta expresión es de derecha a izquierda y en esta expresión es de adentro hacia afuera.
¿Son equivalentes estas expresiones? ¿Se pueden volver equivalentes? Sí, pero eso lo vamos a ver después, más adelante en el curso. ¿Ok? De hecho, ni siquiera digan que dije que sí o que no. Eso lo van a ver más adelante en el curso. Esa pregunta al profesor. Vamos a entonces partir con este ejercicio de acá. Muy bien. Eh, la interpretación también de lo que es esto de acá, bueno, esto tiene una interpretación, ¿ya? Que el profesor me pidió que tratáramos de ver. Vamos a intentar de ver esta interpretación. Bueno, esto de acá, eh, si ustedes se fijan, este diferencial de x implica que, a ver, no, me estoy confundiendo, partamos por lo básico. Esto, si se fijan, es una integral iterada doble, es decir, una integral de una función que va de R2 a R, ¿ya? Esta es la función de acá, esta es nuestra integral. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es integrando en una región de R2, de este plano de aquí. Recordemos que R2 se representa como un plano. ¿Qué región? La región que está acotada en el eje de las ordenadas por el 0, en el eje de las abscisas por el 2, particularmente por la recta, aquí está la recta x igual a 0 y aquí está la recta x igual a 2, ya que son esta recta de acá y esta recta de acá, y por otro lado, en el eje de las ordenadas, esto está acotado, lo voy a escribir con otro color, o delimitado, o limitado, por i igual 0, es decir, esta recta de acá, esto es i igual 0, y por la recta i igual 3, es decir, esta recta de acá, i igual a 3, esta es i igual a 0, y las negras son x igual 0, y x igual a 2. Entonces aquí, si se fijan, se forma un rectángulo de integración, ¿ya? Y en este rectángulo, que es donde vamos a integrar, esa va a ser nuestra zona de integración. Y aquí va a haber una función que va a tener una forma. A nosotros no solamente nos va a interesar qué ocurre dentro de esta región, ¿ya? Esta, esta función va a estar o por arriba o por debajo de esta región y va a generar como una sombra, y a nosotros nos va a interesar conseguir lo que está por ahí. Entonces esa es la interpretación de esta integral. Aquí más de lo mismo, ¿ya? En esto más de lo mismo. Aquí tenemos el diferencial de i, por lo tanto la región de integración en esta función de acá sería, eh, en di tenemos em, i igual 0, que es esta recta de acá, i igual 0, igual 1, igual 1, y aquí tenemos, no, lo escribí al revés. Aquí tenemos x igual esto, x igual 1. El x igual 1 lo voy a colocar al tiro, que es esto acá, esta recta aquí, ¿cierto? X igual 1, y esto es un poco más complejo, porque esto es x igual a una expresión de y, pero si arreglo un poco, esto lo puedo escribir yo como y igual a x, no, y igual a 1 menos x. Y este 1 menos x no es otra cosa que una recta, la recta de toda la vida, ¿cierto? 1 menos x, donde partemos acá en el 1 y avanzamos así. Entonces la región de integración, en este caso, esta recta y igual 1 menos x, ¿cierto? O si lo quieren ver de otra forma, lo pueden ver como x igual a y menos 1, es esta región de acá. Esta vez es un triángulo. Aquí era un rectángulo de integración y aquí es un triángulo de integración. Y aquí, bueno, más de lo mismo. Después vamos a ver qué pasa cuando interpretamos esto de acá abajo, con respecto a la región de integración. Muy bien. Ahora vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, lo que hacemos es similar a cuando calculábamos derivadas parciales. Cuando nosotros calculábamos una derivada parcial, lo que hacíamos era que asumíamos, por ejemplo, si estábamos calculando la derivada parcial de f en función de x, asumíamos que todo lo que no tuviera x era una constante. Incluso si fuera una variable, por ejemplo, y o z o cualquier otra cosa, si
Si no tenía x, era una constante y se eliminaba directamente. Entonces, así es como funcionan las derivadas parciales, ¿ok? Por ejemplo, si la expresión que queremos derivar, si f, recordando, ¿cierto?, es igual a x más xy más y, si la expresión es esta, entonces la derivada parcial lo que hacía era que derivaba x, nos quedaba 1, derivada xy, nos quedaba y derivaba y, nos quedaba 0. Bueno, aquí esto es un poco lo mismo, pero al revés. Esto es como integrar parcialmente, porque al revés, porque la integral es la inversa de la derivada, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es que todo lo que no dependa de x, lo asumimos una constante e integramos como se integra una constante. Y todo lo demás lo integramos como un integral de como una integral correspondiente de x, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar acá. Aquí nuestra primera, como integral parcial, ¿cierto? Que es esta de acá, es de x, o sea, es en dx. Entonces nosotros lo que vamos a integrar es hacer la integral de 0 a 2 de 2 menos x menos y diferencial de x. Ahora, recordemos que la integral es un operador lineal. Eso quiere decir, ¿qué quiero decir con un operador lineal? Que separa la suma y la resta. Recordemos que la suma y la resta son lo mismo. Entonces, esto va a ser la integral de 0 a 2 de 2 diferencial de x menos, y también saca el signo, ¿cierto? Entonces nos queda menos la integral de 0 a 2 de x diferencial de x menos la integral, más que sacar el signo, saca la constante, saca lo que está multiplicando, menos la integral de 0 a 2 de y diferencial de x, ¿ya? Lo que estamos haciendo es resolviendo este paréntesis de acá, ¿cierto? Ese de ahí. Muy bien, calculemos cada una. Esta de acá, ¿cuánto nos da? A ver, ayúdenme. Que la verdad es que yo no sé integrar. Yo llegué a hacer ayudantía este curso sin aprender a integrar, lo lamento mucho. Nunca aprendí. Así que por favor me ayudan con esa integral. Si se fijan, redujimos esto a una integral de cálculo 2, que por cierto fue un curso que yo no aprobé, entonces yo no sé integrarlo, lo lamento. La integral de 0 a 2 de dx, no se acuerda. Ya. Miren, acabo de aprender a integrar y voy a explicar un poco cómo se hace. Recordemos que hay dos formas de hacer esto. Una forma es con la propiedad lineal de la integral. Como el 2 es una constante, lo que vamos a hacer es sacarla fuera multiplicando. Entonces esta de acá nos va a quedar 2 por la integral de 0 a 2 de dx. Y esta integral de acá es una integral, bueno, podríamos decirlo así, inmediata. Esta integral de acá nos va a quedar como 2x evaluado entre 0 y 2, menos, ahora calculemos esta. Esta de aquí es una integral con respecto a x. El x es una variable, no lo podemos sacar, es una variable de las variables que evalúa la integral. Entonces esto va a ser menos la integral de, bueno, acá abajo, menos la integral de 0 a 2 de dx, y esto de acá, bueno, lo voy a ir resolviendo al tiro, ¿cierto? La integral de x, recuerden que tiene una fórmula. Cuando tenemos x elevado a n, la integral de x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1. Bueno, y más c, ¿cierto? Más la constante c. Aquí como la integral está evaluada, recordemos que cuando la integral está evaluada no colocamos el más c. Eh, entonces, bueno, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar como la integral de x elevado a, si esto está elevado a 1, nos va a quedar elevado a 2, partido por 2, y esto evaluado entre 0 y 2, menos la integral de 0 a 2 de y de x. El y es una variable, cierto, pero estamos integrando con respecto a x. Entonces lo que vamos a hacer es, similar acá, vamos a sacar esta constante que estamos asumiendo para esta integral
y vamos a expresar esa integral solamente como 0,2 de x. Y esta integral de acá sabemos que es 2 multiplicado por x evaluado entre 0 y 2. No, perdón, y, no 2, y. Eh, y. Muy bien. Ahora evaluemos, ¿cierto? Lo cómodo que tengan que estas cosas estén evaluadas entre 0 y 2, ¿cierto? Básicamente el de 0 no va a sobrevivir, entonces solamente va a sobrevivir el valor de 2. Entonces, hagámoslo completo mejor. ¿Esto cómo va a quedar? Va a quedar 2 por 2 menos 2 por 0. Ya recordemos que así se evalúa. El primer valor queda positivo y el segundo valor queda negativo. Menos, evaluamos aquí, 2 al cuadrado partido por 2, menos 0 al cuadrado partido por 2. Y aquí menos, y por 2 menos 0, no, menos i por 0. Menos i por 0. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí nos va a quedar 4 menos, aquí nos va a quedar 2 al cuadrado, 4 partido 2, 2, y aquí nos va a quedar 2i. 2i. Finalmente, esto nos va a quedar como 2 menos 2i. Entonces, el resultado de esta primera integral, de esto de acá adentro, es 2 menos 2i. Vamos a borrar todo y quedarnos con eso. Entonces, ahora, resolviendo esta primera integral, esto nos va a quedar como la integral de 0 a 3 de 2 menos 2i diferencial de i. Y procedemos a resolver esta integral. Ahora esta integral está resolviendo con respecto a i. Entonces, vamos a volver a resolver. Me voy a saltar unos pasos, ya recordamos todos los pasos, ¿cierto? Y vamos a hacer la integral un poco más directa. La integral de 2 es 2i, esto evaluado entre 0 y 3, y la integral de menos 2i es menos i elevado al cuadrado. Y esto evaluado entre 0 y 3. Por lo tanto, esto nos va a quedar 6 menos 9, o lo que es lo mismo, menos 3. Finalmente, menos 3 es el resultado de esto. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Recordaron contenido pasado de integral y cosas así? Perfecto. Acostúmbrense a las integrales así, rapiditas, especialmente estas que son sencillas, la verdad es que son sencillas, acostúmbrense, porque esta materia se da por pasada y se da por entendida. Ustedes ya saben integrar, aquí no importa que ustedes aprendan a integrar o cómo se integra. Aquí lo que importa son otras cosas en cálculo 3, ¿ok? Incluso si estamos haciendo integrales múltiples, estas integrales múltiples no son nada más que integrar varias veces. Así se entienden, para efectos del curso. O bueno, para mí al menos, para aplicárselo a ustedes. Muy bien. Siguiente ejercicio. Aquí, como les dije, esto se resuelve de aquí para acá, ¿ya? De aquí para acá, como quien dice. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es resolver primero esta integral. Si resolvemos esta integral de acá, esto nos va a quedar como, quiero que se fijen, que este e elevado ahí no depende de x. Entonces esto simplemente nos va a quedar como x e elevado ahí, evaluado entre 1 y 1 menos i. Y ahora, esto de acá lo tenemos que evaluar. La evaluación de esto nos va a quedar como 1e elevado a i menos e elevado a i, factor de 1 menos i. E elevado a i, no se nota que está elevado a i. E elevado a i, 1 menos i. Y esto nos va a quedar como elevado a i, no, como i elevado a i. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique esto por esto me va a quedar e elevado a i, y aquí esto es e elevado a i, bueno, por 1, entonces este se va a eliminar con este,
y aquí me va a quedar menos por menos más, por lo tanto el resultado final me va a quedar I elevado a I. Ya entonces el resultado de esto es I elevado a I. Si no se entiende me avisan, lo repito. Y ahora esto lo metemos en este integral de acá. Entonces este integral va a ser la integral de 0 a 1 de I elevado a I, diferencial de I. Y bueno, esto es uno de los ejercicios más típicos de regla de la vaca, creo que se llama. Yo no me sé la regla de la vaca, pero vamos a intentar deducirlo. Yo les juro que no me sé la regla de la vaca. Llevo ya varios cursos haciendo esto y no me lo sé. Un día vi una vaca vestida de uniforme, una cuestión... No me la sé, lo lamento mucho. ¿Qué es lo que hago? Defino dos funciones. Defino una función f. Va a ser i. Defino su derivada. Va a ser 1. Defino una función g derivada. Va a ser e elevado a i. Y defino una función g, que va a ser e elevado a i. Y ahora, esto es este por este, que ya lo tengo, luego estos dos, menos este por este. Entonces, esto va a quedar como i e elevado a i, si bueno, a ver, claro, es, si yo derivo esto, es menos la integral de 0 a 1 de esto por esto, que esto es 1 por e elevado a i. Entonces, resolver esta es equivalente a resolver esta de acá. Y esta de acá es inmediata, ¿cierto? El resultado final nos va a quedar como i e elevado a i menos e elevado a i. Bueno, y esto evaluado entre 0 y 1, y esto evaluado entre 0 y 1. Básicamente, estimados alumnos, lo que hice yo fue ocupar la regla de la vaca, pero sin ocupar la regla de la vaca porque yo no me sé la regla de la vaca. Entonces, ¿qué hago yo? Yo directamente ocupo la regla del cambio variable. No, esto no se llama cambio variable. ¿Cómo se llama esta? Se llama integración por parte. La regla de la integración por parte, yo la ocupo de otra forma. ¿Ok? Aquí ustedes en esta explicación entiendan con que yo esto de acá, ¿cierto? La integral de acá la hice por cambio, por regla de la vaca, pero es que yo no me sé la regla de la vaca. De verdad que no me la sé, lo lamento mucho. Me lo he intentado aprender varias veces para poder enseñarla, pero no se me queda. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto nos va a quedar como e elevado, bueno, menos e más, no, sí, más 1, elevado, sí, así nos va a quedar. Y, o lo que es lo mismo, 1 simplemente. Aquí lo que hice fue evaluar valores, ¿ok? Y elevado a i, evaluado entre 0 y 1, es lo mismo que 1 elevado a 1 menos 0 elevado a 0. ¿Ok? Y esto es menos 0. Y el otro valor de acá, menos elevado a i, evaluado entre 0 y 1, es elevado a 1 menos elevado a 0. Y esto es menos 1. Menos 1. Entonces, aquí me va a quedar menos 0, o lo que es lo mismo y del otro lado me va a quedar menos 1. Y como, no, más 1. Y este es menos. Ahí sí, porque es negativo. Entonces esto es menos más, y por lo tanto aquí queda el menos c y el más 1. El resultado por eso me da 1. Hasta acá. ¿Cómo va la cosa? ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Se entendió lo de la regla de la vaca, que no es la regla de la vaca, pero que en realidad sí era regla de la vaca, solamente que de otra forma? Que, bueno, que es lo mismo, pero si quieren puedo explicar ese método, ¿ah? El método de integración por partes sin la regla de la vaca, como me lo aprendí. Aprenderme no lo aprendí, lo que pasa es que cada vez que lo ocupo en teoría como que lo demuestro en mi cabeza.
¿Lo explico o no? ¿O continúo? Ya, ok. En teoría no debería hacer esto, pero vamos a hacerlo como una ayuda a memoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la regla de la vaca yo no me la sé. O sea, creo que es una vez vi una vaca vestida de uniforme, pero yo no sé qué significa eso. Entonces, en vez de eso, yo sé que si tengo una función f multiplicada por una función g y las derivo, esto me va a quedar como f derivada por g más g derivada, o más bien, f por g derivada, ¿cierto? Yo sé eso, ya la regla de la derivada, ¿ok? Ahora, como esto es una ecuación, es una igualdad, lo que hago yo es integrar a ambos lados, ¿ya? Digamos que esto con respecto a x. Entonces, como yo integro en ambos lados, aquí me va a quedar la integral de f por g, esto derivado, ¿cierto? Diferencial de x, igual a la integral de f derivado g, diferencial de x, más la integral de f por g derivado diferencial de x, ¿cierto? Pero fíjense que aquí yo tengo la integral de una derivada, entonces la integral se me elimina por la derivada y esto me va a quedar como f por g igual a la integral de f derivado g diferencial de x más la integral de f por g derivado x. Y ahora lo que yo voy a hacer es tomar este término y pasarlo restando por otro lado. Entonces al final, esto me va a quedar como f. Y lo voy a ordenar un poquito, esto nos va a quedar como la integral de f derivado g de x igual a f por g menos la integral, que es esta integral, ¿cierto? Que pasé por otro lado restando, menos la integral de f g derivado diferencial de x. Entonces, por eso es que yo defino esas funciones. Fíjense que cuando yo definí las funciones, lo primero que definí fue una, no fue lo primero que definí, lo primero que definí fue una f. Luego encontré su derivada. Luego definí una g derivada y luego definí una g. Entonces yo defino estas cuatro funciones porque son las cuatro funciones que necesito. Necesito esta y esta, ¿ya? Y también necesito esta. Son las cuatro funciones que necesito. Fg, derivada de f, derivada de g. En particular, como nosotros teníamos i, e elevado a i, ¿qué hago yo? Defino f como i. Defino f derivada como... Bueno, aquí lo que hice fue hacerlo al revés, ¿ah? En teoría aquí lo que hice fue hacerlo al revés. Aquí lo que voy a hacer yo es definir g como i, no. Lo que hago yo es definir g como i, g derivada como 1, f como e elevado a i, y f derivada como e elevado a i. En teoría lo estoy haciendo un poco al revés, pero es que hice otros cálculos en mi cabeza. Entonces yo defino esto así. Y fíjense, el f derivado está acá. El g está acá. Lo voy a ir colocando con colores. F derivado está acá y el G está, otro color, amarillo. Y el G está acá y acá. Ahora, no, con azul. El F normal va a estar aquí y va a estar acá, y finalmente el G derivado va a estar acá. ¿Ok? Y entonces esto me queda expresado como aquí, o lo otro que hago yo es que yo sé que el original, bueno, no como lo tengo expresado ahora, el original es este, lo que quiero encontrar, estos dos son los que quedan multiplicando, ¿ya? Estos dos son los que quedan aquí sin integrar, y estos dos son los que me quedan aquí en la nueva integral. Es decir, se forma como una Z, si se fijan. La parte de abajo es la Z, es la función original, la que quiero integrar pero no puedo. La diagonal de la z son las funciones que quedan multiplicando simplemente, y la parte de arriba de la z son las funciones que quedan dentro de la nueva integral,
que en teoría sí puedo integrar, ¿cierto? Que sí le puedo hacer el cambio variable. Y eso es lo que hago. Ya esa es la forma en la que ocupo yo. Es más complejo que ocupar el teorema de una vez había una vaca, bla, 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 bla. Pero yo en vez de hacer eso, se lo juro, en vez de hacer eso, cada vez hago esto de acá. Hago como esta demostración que realmente es rapidita, la hago rapidita en mi cabeza, así como ya, pum, 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 pum. Me acuerdo de esto y defino estas funciones de acá para poder hacerlo. Y como lo he hecho tantas veces, eso en vez de aprenderme la mnemotecnia esta de la vaca, eh, me sale mejor así, me sale más rápido así. ¿Se lo recomiendo? La verdad es que no. La verdad es que no, porque he visto que la gente ocupa muy bien el tema de la vaca, pero bueno, en fin, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué opinan de eso? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Lo van a hacer así o se van a aprender la mnemotecnia esta de la vaca? Tampoco es tan difícil, ¿ah? Solo que la vaca es más fácil, pero tampoco es que sea tan difícil. Igual quizás yo lo explico un poco enredado. ¿Qué opinan? De hecho, sí. Aparte, por cierto, esa es literalmente la demostración de por qué la regla de la vaca funciona. O sea, eso es una demostración. Solo que no tan formal, ¿cierto? Porque no la hice formal, pero eso es una demostración. O sea, por eso es que esa propiedad funciona. Por esa razón que les mostré. En fin, ya. Para ir finalizando, vamos a ir con este. En este de acá, este es complicado, este es feo. Eh, Vamos a desarrollar esta. Ya recordemos que esto va de aquí para acá, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es integrar esto. Integrar esto no es directo. Aquí lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. Recordemos que para hacer un cambio de variable, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es tomar eh, x y escribirlo como alguna expresión, ¿ya? La expresión que vamos a elegir es tangente de u, y vamos a multiplicar esto, o sea, y además tenemos que encontrar aparte del x, ¿cierto? Tenemos que encontrar el diferencial de x, es decir, tenemos que derivar este cambio de variable. Entonces el diferencial de x va a ser igual a la secante al cuadrado de u diferencial de u. Este es el cambio de variable que se suele ocupar, que se ocupa para esta clase de raíces. Ya este es el cambio trigonométrico que se dice. Entonces aquí hacemos el cambio de variable. Fíjense que x es igual a tangente de u, entonces recordemos que vamos a hacer esto nomás primero. Esto nos va a quedar como la integral de raíz de i hasta 4 de la raíz de 1 más tangente de u al cuadrado, o tangente cuadrado de u, multiplicada por, ahora el diferencial de u queda multiplicándose con la secante cuadrada de u. Es decir, o sea, el diferencial de x, que es este, lo vamos a reemplazar por toda esta expresión de acá. Entonces este queda multiplicado por secante cuadrada de u. Secante cuadrada de u. Diferencial de u. Muy bien. Eh, Tenemos esta expresión. ¿Por qué este cambio trigonométrico? Porque tenemos una propiedad que dice que la secante cuadrada de u es igual a 1 más tangente al cuadrado de u. Y esto nos viene bien para cambiar esto de acá, esto de este lado, por esto de acá. Entonces, esto nos va a quedar aquí como la integral de la raíz de i4, y esto la raíz de secante al cuadrado de u. Esto nos va a quedar como secante cuadrado de u por secante cuadrado de u, diferencial de u. Entonces esto acá, ¿cómo nos queda? Esto nos va a quedar como la integral de secante de u por secante cuadrado de u, diferencial de u. Permítanme no colocar los límites, recordemos que son estos de acá.
y al final esto nos va a quedar como la integral de raíz de i 4 secante cubo de u diferencial de u. Y esto de acá, la integral de la secante cubo tiene una fórmula por recurrencia, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir a buscar esa fórmula por recurrencia. Yo no me la sé de memoria, así que voy y vuelvo y voy a buscar esa fórmula por recurrencia. A ver, yo la tenía ya guardada por acá. ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Bueno, no la tengo, la voy a tener que calcular. A ver, la fórmula. No, esto no. Ya, esto, eh, la fórmula por recurrencia es esta, miren. Estamos acá. La fórmula es esta. Es la integral con los límites correspondientes, ¿cierto? De secante de n menos 2 de x no, era más o menos. No, más secante de n menos 2, secante de n menos 2, tangente, y todo esto partido por n menos 1, ¿ok? Donde n, recordemos, es el numerador. Entonces, esto nos va a quedar aquí, nuestro cálculo nos va a quedar como, esto es una tangente, yo la tangente la escribo así, TG, tangente, ya no la escribo tan. Entonces esto nos va a quedar como, recordemos que esto es, en este caso de x, ya no coloco la x por una cuestión de ahorrar espacio y tiempo. Entonces esto nos va a quedar como la integral de raíz de, o sea, desde raíz de i a 4 de secante elevado a 1, así que lo vamos a dejar como secante de x diferencial de x, más secante elevado a 3 menos 2 es secante de 1, secante de x, perdón, estos son de u, de u, de u, de u, de u, y esto de aquí también es de u, recuerden que estábamos trabajando con du, tangente de u, y esto, n elevado, o sea, n menos 1, esto es 3 menos 1, 2, así que esto partido por 2, y esto de acá, finalmente, este secante de x, x de u, esto nos va a quedar como, esto nos queda como, eh, ya, la integral de esto, ya me acordé, es logaritmo natural a ver, la tengo por aquí también. Logaritmo natural de tangente más secante. Logaritmo natural de tangente de u más secante de u. ¿Ok? Así es esto. Más, bueno, esta expresión de acá. Más secante de u, tangente de u. Aquí, si se fijan, esto ya se puso más complicado. Esta de acá, podríamos decir que sale directamente de una tabla de integrales, ¿ya? La demostración está, es entretenida de hacer, pero eso ya no es para este curso. Digamos que sale una tabla directa de integrales, y esta fórmula de acá también, digamos que sale una tabla directa de integrales. Y bueno, todo esto, ¿cierto? Evaluado desde raíz de i hasta 4. Pero, o sea,
no evaluado aquí, porque teníamos que ahora reemplazar los valores de u, ¿ok? Recordemos que el cambio variable que habíamos hecho era u igual a, o sea, x igual a tangente de u, ¿ok? Algo bueno que tiene esto es que si x es igual a tangente de u, raíz de 1 más x elevado al cuadrado es igual a secante de u, ¿ok? Esto por la misma propiedad que vimos delante, ¿ya? Se los podría, es fácil de demostrar. La forma de demostrar esto es tomar esto, primero elevarlo al cuadrado y luego sumarle 1. Si hacemos esto, si elevamos ambas expresiones al cuadrado y le sumamos 1, aquí nos va a quedar tangente cuadrado de u más 1, ahí bueno, y después sacarle raíz. Si hacemos eso, nos va a quedar tangente al cuadrado de u más 1 a ambos lados, en este caso de x al cuadrado, y de este lado acá se va a transformar en secante al cuadrado, y si le metemos la raíz, eso simple y llanamente se va a transformar en secante. Entonces de este lado nos va a quedar raíz de 1 más x al cuadrado, y del otro lado nos va a quedar secante de u. Ya así se hace esa transformación. No la hago porque no es relevante. Bueno, la cosa es que tenemos estos dos valores de acá. Entonces, vamos a reemplazar para tener los valores en x. Aquí nos va a quedar logaritmo natural, tangente es x, secante de u es raíz de 1 más x al cuadrado. Raíz de 1 más x al cuadrado. Más, secante de u es raíz de 1 más x al cuadrado. Raíz de 1 más x al cuadrado. Y tangente es x. Y bueno, todo esto partido por 2, y creo que este de aquí también era partido por 2. Sí, el otro también era partido por 2. Este de aquí se me había olvidado que esto era partido por 2 y esto de aquí también es partido por 2. Este de aquí simplemente, el partido por 2 también viene de la fórmula, ¿ya? Que no lo había notado bien delante, pero eso es partido por 2. Esto aquí también partido por 2. Voy a limpiar y voy a reescribir. Nos iba quedando entonces el logaritmo natural de x más raíz de 1 más x al cuadrado, esta monstruosidad, más x raíz de 1 más x al cuadrado, y todo esto partido por 2 evaluado desde raíz de, o sea, raíz de i, eh, y esto hasta 4, como lo tenemos acá. Ahora reemplazamos. Nos va a quedar como logaritmo natural de 4 más 4 al cuadrado, que es 16 más 1, 17, 17, más, esto es 4 por raíz de 17, 4 raíz de 17, todo esto partido por 2, menos, y aquí es donde la cosa se vuelve interesante, logaritmo natural de raíz de i más raíz de 1 más i más eh, raíz de i, raíz de 1 más raíz de i. Y eso en raíz. No, 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 porque ahí sí que sería horrible. Ahí sí, ahí sí. Y todo esto partido por 2. Y esto es lo que nos da acá. Ahora eso lo tenemos que meter dentro de esta integral. Entonces tenemos que calcular esta integral de acá. La integral de 0 a 1 de i. ¿Ya? Ahora, quiero que se fijen en algo antes de calcular la siguiente integral. Todo esto de acá, todo este valor, no tiene ninguna i. No depende de i. Entonces es una constante, una muy grande, muy fea, que la podríamos calcular en la calculadora y achicarla para ver cuánto nos da, pero a ver, es una constante muy grande, muy fea. Entonces la integral de todo eso simplemente
Y aparte que como esto va de 0 a 1, esto va a ser i multiplicando esto y evaluado entre 0 y 1. El 0 sale lineal y al final me va a quedar simplemente 1 por esto de acá. O lo que estoy tratando de decir es que la integral, solamente ese término, evaluado entre 0 y 1, va a ser el mismo término. Es decir, esta integral de acá, lo que agarré entre paréntesis, nos va a quedar exactamente igual. Logaritmo natural de 4 más raíz de 17 más 4 raíz de 17, eso fuera el logaritmo, sobre 2. Y lo que a nosotros nos interesa, entonces, va a ser calcular, el menos lo voy a sacar fuera, la integral desde 0 a 1 de esta expresión de acá, de logaritmo natural de la raíz de i más raíz de 1 más i más raíz de i raíz de 1 más i. Y esto sobre 2. Diferencial de i. Esto es lo que nos interesa calcular. ¿Ok? Ya aquí es donde evidentemente se pone compleja la cosa. Vamos a dividir esta. Vamos a ver el tiempo. Sí, nos da el tiempo. Ya. Vamos a dividir esta integral en dos partes. Por suerte los límites de integración no son difíciles. Vamos a dividir esta integral en dos partes. Esta va a ser la integral de 0 a 1 de logaritmo natural de qué cosa, de la raíz de i más raíz de 1 más i, bueno, y esto multiplicado por un medio. Tenemos que calcular por un lado esa y por otro lado la integral desde 0 a 1, aquí me falta el diferencial de i, y por otro lado la integral de raíz de i, raíz de 1 más i, y bueno, esto multiplicado por un medio, diferencial de i. Ya, y vamos a ir calculando esto. Aquí tenemos que hacer unos cambios. Déjenme ver qué cambios podemos hacer. A ver, para esta integral de acá podemos hacer el siguiente cambio. U igual a eh, raíz de 1 más i. Si hacemos esto, u al cuadrado menos 1 en raíz va a ser igual a i. No, a raíz de i. Sí, a raíz de i. Y el diferencial de u va a ser igual a esto de acá, que va a ser 1 partido por 2, multiplicado por 1 más raíz de i, diferencial de i. Ya, entonces podemos hacer este cambio. Ya,
¿Cómo nos va a quedar acá? Aquí esto nos va a quedar como la integral de 0 a 1. Este 1 medio lo voy a ocupar para hacer aparecer esto. Eh, entonces esto nos va a quedar como 1 medio de, fíjense que raíz de i es igual a esta expresión de acá, es decir, raíz de u al cuadrado menos 1. Eh, sí, u al cuadrado menos 1. Eh, u al cuadrado menos 1 multiplicado por 1 medio de raíz de 1 más i, esto no lo voy a cambiar, multiplicado por el, no, es que lo tengo que hacer aparecer. Si lo hago para hacerlo aparecer, lo que tendría que hacer básicamente es multiplicar básicamente por raíz de 1 más x, partido por raíz de 1 más y, así. Hacer esto, diferencial de u, así lo hago aparecer. Sí. Ah, no, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lo hago de Gil. Gil, 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 Gil. Estoy puro haciendo estupideces. Espérenme, espérenme, estoy puro haciendo estupideces. Se me fue la olla. Lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es despejar el diferencial de i. Entonces, al despejar el diferencial de i, lo que voy a hacer yo es básicamente despejar el diferencial de i. Entonces, esto nos va a quedar 2 raíz de 1 más i, perdón por la demora, igual a, o sea, du igual a di. Pero este 1 más i es u, como lo habíamos puesto acá. Entonces esto simplemente es 2u de u igual a di. Entonces esto nos va a quedar como esto acá por u, que es esta expresión de acá, por u, o sea, por 2u, por 2u igual, no, diferencial de i. Y esto acá nos va a quedar como la integral de 0 a 1 de la raíz de u al cuadrado menos 1 u. Este 2 se va a eliminar con el 1 medio afuera, entonces no lo voy a colocar acá, aquí está el medio. Esto multiplicado por u al cuadrado, diferencial de u. Y esta integral de acá es un tanto más fácil de integrar. Aquí lo podemos hacer por separando las integrales, por regla de la vaca, por decirlo así. Esto es un poco más fácil. No la voy a seguir trabajando porque se nos está agotando el tiempo, pero aquí lo que hacemos es regla de la vaca. Al ser regla de la vaca separamos esto, nos va a quedar más sencillo, y si aún nos queda más complejo, volvemos a aplicar regla de la vaca. Y creo que hay que hacer regla de la vaca 2 veces y esto se va a separar y lo podemos trabajar. Aquí es donde esto se vuelve más feo. Aquí esto queda espeluznante, aunque creo que podemos hacer el mismo cambio. Si hacemos el mismo cambio acá, esto nos va a quedar como... si hacemos el mismo cambio, eso nos quedaría como la raíz de... Eso es raíz de u menos 1 más u. eh, multiplicado por 2u. Y no sé qué ayuda a mí mucho. Aquí hay que hacer algo especial que no se me ocurra ahora. Esto, sinceramente, yo lo metería a una calculadora derivada y vería qué me da la derivada, ¿ya? Y lo trabajaría. La cosa es que al final, esto nos van a dar valores, de hecho, lo podría llegar directamente ahora y meter una calculadora derivada, y tenemos que evaluarlos, como se evalúa una integral y resolver la integral, ¿ya? Para ir cerrando la clase. Entonces, básicamente, supongamos que esto lo resolvimos, con el método que sea que lo resolvimos, con una calculadora de integrales, por ejemplo. Una vez tenemos el resultado, lo que vamos a hacer es simplemente, em,
evaluar los límites superiores e inferiores, ¿cierto? Y es lo que nos dé, recordar que se lo estábamos restando a este valor de acá. Entonces, al final, lo que vamos a tener es lo que nos dé de acá, sea como sea que lo calculemos, y a eso se lo vamos a restar a este valor de acá, y lo que nos dé al final de toda esa, de esa integral y esa resta, ¿cierto? Va a ser el valor de nuestra integral de acá, ¿ok? Entonces, para ir resumiendo, ya que me pregunten si hay duda y tal, en esta clase de integrales, en las del primer tipo se resuelven de adentro hacia afuera, y en esta segunda clase de integrales se resuelven de derecha a izquierda, ¿cierto? De aquí para acá. De aquí, no, era para el otro lado. Aquí. Ay, ¿cómo quito eso? Así lo quito. Se resuelven de aquí para acá, ¿ya? Eh, el curso va a asumir que ustedes saben integrar. Eso quiere decir que lo importante no va a ser que consigan una integral como en el curso anterior, donde les van a preguntar si como, cómo se integra esto, ocupe la técnica de la vaca, ocupe el cambio de variable. Si vamos a ver cambio de variables, pero vamos a ver otro tipo de cambio de variables, no le van a preguntar si como ocupe cambio de variable trigonométrico, qué sé yo. Eso no lo van a ver, no se va a evaluar per se. Ya, eso no va a tener como puntaje. Eso ya tuvo puntaje en semestres anteriores. Ahora lo importante es que usted sea capaz de resolver este otro tipo de integrales, y lo otro es entender lo que significan estos cosas de acá. Estos cosas de acá ya vimos los de arriba, ¿cierto? Y nos quedaba por ver este, para verlo rápido. Esto de aquí, esto es y, o sea, x igual a raíz de y, o visto de otro modo, voy a ocupar este lápiz acá, y igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a graficar rápido esta región de integración para ir cerrando, para ir terminando y recordando, ¿cierto? Esta, la región, en I, está esto restricto por dos rectas horizontales. La recta horizontal I igual 0, que es esta de acá, ¿cierto? Y la recta horizontal I igual 1, que vendría siendo, digamos, esta de acá. I igual 1, horizontalmente. Y, perdón, verticalmente, que son rectas horizontales, pero que restringen verticalmente el conjunto. Y por el otro lado, tenemos la restricción y igual a x al cuadrado, es decir, esto de acá, ¿cierto? Y 4. Esta es la recta x igual 4. Y esta, bueno, esta es la recta x igual a raíz de y, pero la podemos entender de otra forma, ¿cierto? Se puede entender también para poder entenderla y graficarla. O sea, esto es una parábola para ambos lados, pero a nosotros lo que nos va a interesar, nos vamos a dar cuenta que va a ser simplemente, y bueno, porque esto es y, porque es una raíz, entonces nos quedamos solamente con el lado positivo, es decir, este lado acá que está en el cuadrante 1, en el cuadrante más más. La cosa es que nos quedamos con esa rama de la parábola y con la recta x igual a 4. Entonces esta región de integración la interpretamos como esta de acá. ¿Ya? Así se hace, así se interpreta esa región de integración, y en general así es como se interpreta las regiones de integraciones. Esto va a ser importante, es importante que aprendan a interpretar regiones de integraciones, porque más adelante vamos a ver cambio de orden. Y para hacer un cambio de orden, lo que vamos a tener que estudiar es principalmente la región de integración. De lo contrario, cambiar el orden de las integrales va a ser algo complicado. Y muchas veces va a estar mal. Ahora, con esto se cierra la clase. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieran comentar? ¿Alguna acotación? Yo voy a dejar de grabar para que puedan prender su cámara si es que quieren. O, bueno, prender su cámara, hablar, lo que sea.